bienvenidos a Hilos de Mariposa una vez más. Seguimos con los videos del ajuar de bebé. Espero que les estén gustando. Muchas gracias para las personas que ya me han estado acompañando desde tiempo antes, y a las personas que son nuevas las invito a suscribirse. Regálenme un like si les gustan mis videos, compártanlos con sus conocidos y bueno. Recuerden también que tengo la página de Facebook de Hilos de Mariposa. En la cajita de descripciones les dejo el enlace para que me compartan una fotito de sus trabajos realizados con mis tutoriales, ¿sale? Recuerden que estamos trabajando con el estambre de 2 milímetros de grosor. Pueden ser combinadas las marcas o de una sola. Y vamos a comenzar con los zapatitos. Voy a iniciar yo con mi estambre en color blanco. Voy a hacer un nudo corredizo y utilizando el ganchillo del número 2.5 voy a realizar 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos zapatitos son unos zapatitos muy básicos, muy fáciles y rápidos de tejer para una emergencia, para un regalito de un bebé. Y bueno, después de esas 11 cadenas vamos a dar 3 cadenas de altura. Y estas cadenas ya cuentan como un punto para esta cadena que está aquí, que fue la última que realizamos. Entonces ahí mismo en esa cadena vamos a realizar 2 puntos altos más para que en total con esas cadenas sean 3 puntos, ¿sí? Vamos a realizar otras 9 cadenas, una en cada punto. Bien, entonces tengo estos 3 puntos de la primera cadena, 9 puntos más, y me debe de sobrar uno sin tejer. Entonces en esa cadenita vamos a realizar 7 puntos altos juntos, ahí mismo. Van 2, 3 y hago 4 más para tener 7. Después de estos 7 puntos altos juntos voy a realizar de nuevo lo mismo que acá. 9 puntos altos, uno en cada punto. Bien, me queda la cadenita donde realicé los primeros 3 puntos, y ahí voy a realizar 3 puntos más para que en total en ese espacio sean 6 puntos altos. 2, 3. Y aquí voy a cerrar mi vuelta en la tercera cadena que realicé con un punto deslizado. Y bien, terminamos esta primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a subir con 3 cadenas, esas ya me equivalen a un punto. Ahí mismo donde metí mi ganchillo para cerrar la vuelta anterior, de donde nacen esas 3 cadenas, voy a realizar un punto alto. Como estas cadenas ya me equivalen a un punto, ahí se puede decir que son 2 puntos altos juntos, o sea, un aumento de puntos altos. Voy a realizar 2 aumentos más. Uno, y en el siguiente espacio el otro. Ahí ya son mis 3 aumentos. Repito mis 9 puntos altos. 2 y me faltan 7 para los 9. En los 7 puntos que hicimos aquí en la punta de este lado, ahí vamos a realizar entonces un aumento en cada punto, o sea, 2 puntos altos en cada punto. En total debemos de tener 7 aumentos. Este es mi segundo aumento. Me faltan 5. Habiendo hecho estos 7 aumentos de punto alto, vamos a hacer lo mismo que acá.
Continuamos con 9 puntos altos y 3 aumentos. Terminamos nuestra vuelta, la vamos a cerrar de igual manera en la tercera cadena. Ya vamos a empezar nuestra tercera vuelta y es la última para terminar la suela, la plantilla del zapato. Entonces levantamos con una cadena y en ese mismo espacio donde hicimos el punto deslizado para cerrar nuestra vuelta anterior, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a realizar 1, 2, 3 puntos bajos más para que en total sean 4. En el que sigue, en el espacio que sigue, vamos a hacer un aumento de punto bajo y continuamos con puntos bajos hasta llegar a nuestro primer aumento. Van a ser en total 11 puntos bajos y en el segundo punto de este primer aumento, ahí vamos a hacer un aumento de punto bajo. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 puntos bajos y enseguida el aumento. Ahora nos vamos de igual manera con puntos bajos hasta acá. Y aquí está mi último aumento. En este punto, antes de terminar el aumento, en este punto vamos a realizar otro aumento. Yo les digo cuántos puntos son. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso son 10. Hacemos el aumento. Y ahora sí, lo mismo que acá, son 11 puntos, aumento y 4 puntos. ¿Sale? Bueno, yo ya terminé esta vuelta de puntos bajos. Voy a cerrar mi vuelta tomando solamente una costilla de esta cadena que se forma. Yo lo voy a hacer así porque tengo que cambiar de color para hacerlo en verde, la parte de arriba del zapato. Si ustedes lo van a hacer del mismo color, no se preocupen por cambiar el color. Voy a hacer un nudito aquí. Y voy a cortar mi hilo en color blanco porque por entonces arriba de nuestro zapato voy a levantar con 3 cadenas. Con 2 vamos a hacerlo. Esas cadenas no nos van a contar como punto. Vamos a hacer puntos altos por toda la vuelta. Solo tejiendo en la parte de aquí atrás de nuestras cadenitas. Entonces, les repito, estas cadenas no me van a contar como punto. Entonces, en ese mismo punto voy a hacer un punto alto. ¿Sale? Continúo con puntos altos por toda mi vuelta, tejiendo solo en la hebra de atrás. Y así hasta terminar mi vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta de puntos altos. Como les comenté, estas cadenas no me equivalen a punto. Entonces voy a cerrar mi vuelta en el primer punto alto que realicé. Bueno, voy a dejar tantito mi tejido porque les voy a comentar, vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces vamos a partir a doblar nuestro zapatito así por la línea del medio a la mitad. Voy a tomar unos separadores y tomando en cuenta los primeros puntos que se presentan aquí, que son 2, es este y el que está aquí al lado. ¿Sale? Entonces, a partir de esos primeros puntos, uno de cada lado, vamos a ir contando hacia acá. Debemos de tener 20 puntos o 10 de cada lado.
Si tomamos en cuenta este primer punto, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, si tomamos en cuenta el punto de acá, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esos espacios vamos a poner nuestros marcadores. Y ahí vamos a hacer las disminuciones. Ok, van a ser 10 disminuciones. Bien, regresamos al tejido. Vamos a levantar con 2 cadenas que tampoco me van a equivaler a punto. En ese mismo punto ahora vamos a hacer puntos medios altos. Tomamos las hebras y las pasamos todas juntas. Ese es el primer punto. 2 y así hasta el punto que está antes de la marca que pusimos. Si no tienen ustedes marcadores de puntos, no se preocupen, lo pueden hacer también con un pedacito de estambre, con un arete, con cualquier cosita que se les ocurra, solo que se mantenga detenida ahí para que mientras están tejiendo no se les caiga. Ahí ya llegué con puntos medios altos o medios puntos le llaman también. Quito mi marca y voy a empezar a tejer mis disminuciones. ¿Cómo las voy a hacer? Son disminuciones de puntos altos. Voy a tomar lazada, meto en mi primer espacio, jalo y solo saco por 2 puntos. Lo dejo incompleto. Vuelvo a cargar, meto en el siguiente espacio, jalo, lo paso por los 2 puntos, se queda incompleto y ahora estas 3 hebras las jalo juntas. Y ahí ya está mi primera disminución. La segunda queda como un punto alto incompleto, vuelvo a cargar, otro punto alto incompleto y ahora sí las cierro juntas. Y ya es mi segunda disminución. Y así voy a seguir hasta tener 10 disminuciones. Eso va a ser ya llegando a esta otra marca que tenemos acá. Ya llegué con mis 10 disminuciones hasta la otra marca, la quito y a partir del siguiente punto voy a tejer de nuevo medios puntos o medios puntos altos. Y así me sigo hasta terminar esta vuelta. Terminé con mis puntos medios altos. Recuerden de nuevo, estas cadenas no equivalen a punto, entonces vamos a cerrar en el primer punto medio que hicimos. Voy a subir de nuevo con 2 cadenas, no equivalen a punto y en ese mismo espacio voy a hacer medio punto. De igual manera sigo trabajando con medios puntos. En esta vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. En nuestras disminuciones, como fueron 10, se quedan solamente 10 puntos para tejer. Necesitamos 12 puntos porque se van a hacer en esta ocasión 6 disminuciones. Para esto vamos a agarrar el punto que está antes de empezar las disminuciones. Y el punto que está después de terminar nuestras disminuciones. Para que en total sean 10 y con estos 2 puntos que agarramos son 12 para poder hacer las 6 disminuciones que necesitamos. Entonces seguimos así con medios puntos hasta llegar a un punto antes de nuestra marca. Ahí está. Quitamos nuestra marca y comenzamos con las disminuciones.
punto alto sin terminar, cargo, punto alto sin terminar y cierro todo junto. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro todo junto. Ahí ya van 2, nos hacen falta 4 más hasta llegar a nuestra otra marca. Después de esas 6 disminuciones, continuamos con nuestros medios puntos hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta en el primer punto, medio punto que hicimos. Vamos a subir con 2 cadenas. En ese mismo espacio hacemos un medio punto, que es nuestro primer medio punto, y continuamos así con medios puntos durante esta vuelta y nos detenemos al llegar a nuestras disminuciones. En esta ocasión solo vamos a hacer 2 disminuciones, pero van a ser triples, agarrando 3 puntos en uno solo. Aquí están ya nuestras disminuciones y vamos a hacer lo mismo. Punto alto sin terminar, agarro lazada, punto alto sin terminar, agarro lazada y punto alto sin terminar. En esta ocasión ya fueron 3 puntos disminuidos en uno solo. De nuevo, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro todo junto. Ahora, a partir del siguiente punto, igual regresamos con medios puntos hasta terminar nuestra vuelta. Ya cerré esa última vuelta de disminuciones, solamente fueron 3 vueltas de disminuciones. Ahora voy a levantar con una cadena y ahí en ese mismo espacio empiezo con puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Y así me voy hasta terminar la vuelta. Bien, aquí ya cerré mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo que realicé. Y me voy a regresar hacia acá. Voy a adelantarme 2 puntos para empezar mis abanicos. Y lo voy a hacer con punto deslizado. Ahí ya me adelanté uno. El siguiente que me voy a adelantar va a ser incompleto, porque voy a empezar a jalar el hilo blanco. Voy a hacer un nudo. No voy a cortar mi hilo verde porque yo lo voy a seguir ocupando, entonces lo voy a subir, lo voy a ir subiendo conforme vaya haciendo el tejido. Voy a realizar aquí 3 cadenas, una, y ahí mismo voy escondiendo mi hilo verde, 2, ahora va para adelante, 3, ¿sale? En ese mismo espacio de donde salieron las cadenas voy a hacer un punto alto más, una cadena y 2 puntos altos más. Y ahí ya se formó mi primer abanico. Bueno, a partir de aquí ya voy a hacer abanicos. Me voy a saltar 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Ahí en ese número 4 voy a realizar mi otro abanico, que son 2 puntos altos, separo con una cadena y los otros 2 puntos altos. Aquí me voy a saltar 4 puntos y en el quinto realizo el otro abanico. 1, 2, 3, 4. En el quinto, el otro abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Aquí me voy a saltar 3 puntos y en el cuarto mi otro abanico. 1, 2, 3 y en el cuarto el otro abanico.
De nuevo 3 puntos y en el cuarto abanico. Cinco puntos, 1, 2, 3, 4, 5. En ese 5, mi abanico. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. ¿Sí? Ahí ya terminé mi primer vuelta de abanicos, entonces voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena que realicé. Me voy a deslizar aquí a la parte de en medio de este abanico. Lo voy a hacer con 2 puntos. Me voy aquí al primer punto alto que se presenta. Bueno, sería el segundo de este abanico, un punto deslizado. Y me voy al espacio, pero ya no voy a jalar el hilo blanco. Voy a jalar el verde porque este abanico, esta vuelta de abanicos la voy a realizar en color verde. ¿Sale? Ahora voy a tejer con estambre verde. Voy a subir mi estambre en color blanco porque lo voy a ocupar más adelante. Atravieso hacia adelante y hago una cadena. Atravieso hacia atrás, hago otra cadena. Atravieso hacia adelante y hago otra cadena. Recuerden que así es como escondo yo mis estambres cuando no los quiero cortar porque los voy a utilizar más adelante. Y bueno, ahora ya va a ser más fácil porque va a ser un abanico sobre cada abanico. Realizo aquí un punto alto, ya son 2. Hago mi cadena de separación y 2 puntos altos más. Y ahí ya está mi primer abanico. Tomo lazada, me salto al siguiente abanico y ahí ya voy a hacer mis 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y así lo voy a hacer hasta terminar esta vuelta. Voy a terminar esta vuelta en color verde y hago una vuelta más en color blanco y ya quedó terminado mi zapatito. Recuerden, si gustan hacerlo con 2 colores, cómo es que voy subiendo yo mi color anterior, ¿sale? Y miren, aquí ya tengo terminado mi zapatito. Estas son las 3 vueltas de abanicos que le hice. Vean cómo quedó. Se ve algo muy bonito. Es muy sencillo, muy sencillo de hacer. Es un zapatito muy básico, pero es bonito para un bebé, para un recién nacido, hasta 2 meses, 3 meses. Y es algo que pueden tejer si de momento se les olvidó comprar el regalo para el baby shower o para ir a visitar y conocer al nuevo bebé. Lo pueden tejer demasiado rápido, no se llevan mucho estambre. Y miren qué bonito se ve. Ya le ponen ustedes en la primera vuelta de abanicos un listoncito con un moñito para que se lo ajusten al pie. Y bueno, pues quedan así estos zapatitos. Espero que les haya gustado. Regálenme un like y esperen el próximo video, que va a ser el del gorrito. Será el último video. Gracias por acompañarme. Este es Hilo de Mariposas. Hasta la próxima.